tardes a todos. Primero, yo quiero agradecerle mucho a Plan Fénix, a la revista Voces, al doctor Gac, agradecerles muy especialmente el haberme dado el honor de coordinar este número de la revista Fénix, ¿no? Voces de Fénix, que realmente es una revista maravillosa. Es decir, cuando uno ojea los números anteriores se encuentra realmente con no solamente una concepción muy interesante, sino artículos muy valiosos y además un diseño muy lindo. Además decirles que con Martín Fernández hicimos así realmente una experiencia buenísima de trabajar todo el verano por internet. Es decir, nos acabamos de ver, nunca nos habíamos visto. O sea que todo fue hecho por... Todo fue virtual. Comentaba hace un rato que había leído los artículos a medida que le llegaban a Martín y Martín me los mandaba, pero que hoy dije voy a leerlos todos de corrido. Los leí todos de corrido y realmente a mí me pareció muy interesante, pero sobre todo lo que quiero hacer lo más brevemente que pueda es decirles en esa lectura algunas cuestiones que vi que me parece que son coincidencias o que al menos, a lo mejor no coincidencias siempre en cuanto a la opinión de los autores, pero sí en cuanto a el destacar ciertos problemas fundamentales en la discusión acerca de la universidad y la educación superior en la Argentina. En primer lugar, hay una postura que aparece de diversas maneras en el artículo del ministro Barañao, en el artículo de Alberto Kornblit, también en el de Eduardo Borkin, que es, digamos, yo lo voy a decir con mis palabras y con las de alguno de los autores, que es algo así como el carácter humano de la modificación de la naturaleza, ¿sí? En algún momento creo que es Alberto el que dice, bueno, en realidad el hombre siempre modificó la naturaleza. El problema es para qué y de qué manera. ¿Cuál es el sentido de la modificación de la naturaleza? Si no, no podemos discutir. Y al mismo tiempo el destacar el papel del trabajo humano. Eso me pareció interesantísimo. O sea, que apareciera la idea de trabajo cruzando muchísimos de los artículos. Por otro lado, digamos, el papel de lo público, ¿no? El papel de lo público, de la universidad pública, en dos lecturas. La lectura de casi todos los autores, entendiendo universidad pública como la universidad estatal, y el sostener por parte de muchos autores la absoluta preeminencia de la universidad estatal para toda perspectiva de desarrollo, y por otro lado la visión del doctor Menan, que al mismo tiempo que él dice, bueno, la universidad privada ha tenido un papel muy relevante, quizá más relevante en algunos aspectos, piensa el doctor Menan, que la universidad pública, él da una información muy interesante, que es, él dice que las universidades privadas participan en el Ministerio de Ciencia y Técnica, forman parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, que han participado de varios planes, menciono uno de ellos en donde participan activamente, que es el Plan Estratégico Alimentario, y algunos más. También en el Plan Estratégico de Formación de Ingenieros, menciona él que participan las universidades privadas. Por otra parte, hay un fuerte interés en algunos autores de manera explícita, como es en particular el caso de Carlos Giordano, el del doctor Barbieri también, respecto a la necesidad de planificación. El tema planificación aparece fuertemente. Eso a mí me pareció particularmente interesante. Giordano explica en su artículo cómo
la consulta que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación y explica cuál es la postura que hemos tenido al presentar la Ley de Educación Superior, hoy con estado parlamentario y aún no tratada, y también la modificatoria a la Ley de Educación Superior, que tiene media sanción, que tiene sanción de diputados, y está ahí en la Cámara de Senadores desde hace algunos meses, y en donde, digamos, la idea de planeamiento es muy fuerte, ¿no? Y esto, como les digo, aparece en varios artículos. En el caso de Barañao, él destaca que la Secretaría de Ciencia y Técnica, en su relación con las universidades, ha avanzado en planeamiento y políticas, ¿sí? Decía el doctor Barbieri, explica el programa de la Universidad de Buenos Aires para el siglo XXI y insiste en la necesidad, digamos, de vincular investigación, extensión y docencia, ¿no? Pero, digamos, de una manera planificada, ¿no? Giordano habla de la necesidad de llegar a un sistema único, integrado, solidario, moderno, con derechos y responsabilidades para todos, y de avanzar en un plan estratégico prospectivo, con una autonomía responsable, integrando los sistemas, revalorizando la función docente, ¿sí? Y en el caso de Dworkin es muy interesante porque él advierte, a ver, Eduardo, si lo leí bien, a lo mejor no, sobre la necesidad de entender que los tiempos son largos, que le habla respecto al capital invertido, pero en el contexto del artículo y en el contexto de la revista uno puede leer que, bueno, miren, la inversión que se hace es una inversión de largo plazo. Entonces, esto, ¿sí?, significa, es decir, cuando él habla hace un esquema muy interesante, ¿no? Entonces, cuando dice hay que poblar el cuadrante 4 de Pasteur, ¿no? Y lograr la articulación científico-tecnológica, pero esto no se hace de un día para otro. De la misma manera, y en un sentido más general, aunque sea un tema que aparentemente sea muy específico, Sabina Frederick, cuando plantea el tema de la educación de las Fuerzas Armadas, está pensando en el concepto de nación. Sabina, si no es así, decime después, pero está el concepto de nación. Es el concepto de nación que es quizás el concepto más importante que se ha perdido en los últimos 30, 40 años en la Argentina, ¿sí? Entonces, es decir, ¿cómo vamos a pensar en la educación de los militares si no lo pensamos en el marco de la nación? Y al mismo tiempo, ¿sí?, yo lo vincularía con otro aspecto que también está en varios artículos, que es el de la perspectiva latinoamericana, que enseguida lo voy a tomar, porque cuando Sabina habla de la educación universitaria de los militares, ¿sí?, ahí queda una pregunta que hoy nos hacemos desde la Cámara de Diputados, dado que ayer fue tratada una ley de creación de una universidad de la defensa, y hoy, al conocerla desde la Cámara de Diputados, nos preguntamos cómo conciliar esquemas organizativos y formativos de la organización militar con la autonomía, la autarquía y el cogobierno universitario. Ahí lo tenemos como pregunta nosotros. El artículo de Sabina creo que aclara muchísimo sobre esto. En el sentido de lo que mencionaba, que es la perspectiva latinoamericana, ¿no?, y las críticas a la imposición del modelo neoliberal, el panorama que plantea Marcela Molis, bueno, es decir, la mejor especialista en educación comparada, no solo de la Argentina, y ella, digamos, muestra claramente cómo la imposición, dice, de un modelo institucional verdadero, ¿sí?, el del ranking, ¿no? Es decir, ¿a dónde lleva? Y cómo digamos, este modelo está al servicio de la educación superior como un bien de consumo antes que como un verdadero derecho social y comunitario. Y entonces, en la comparación que hace entre Estados Unidos, Chile y Argentina,
digamos, realmente se abre un panorama que en la lectura, ¿sí?, uno puede, en la lectura del número en su conjunto, uno lo puede vincular con el artículo de Bonforti, que hace un panorama histórico, digamos, de la Universidad Latinoamericana, y con el de Javier Hermo, que habla específicamente de los acuerdos en el Mercosur, ¿sí?, de lo que se cumple y lo que no se cumple en los acuerdos del Mercosur, lo que falta en el marco del Mercosur. Dos puntos más. Uno es que se abre, ¿sí?, un tema muy poco trabajado, que es el de la pedagogía universitaria. Eso está en el artículo de Ariel Sisman. Es decir, Ariel trabaja la cuestión del pasaje de la secundaria a la universidad, y realmente muestra cómo, a partir de la Ley de Educación Nacional del 2006, ¿sí?, con la obligatoriedad de la educación secundaria y el establecimiento de la educación como derecho, a partir de esta ley, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, es que se establece la educación como derecho, claramente, ¿sí? Entonces, él despliega una serie de aportes pedagógicos muy interesantes en cuanto a la articulación entre secundaria y universidad. Y Ernesto Villanueva, además de ponernos al día sobre las universidades del conurbano, también es muy interesante ver cuál ha sido el impacto de esas universidades del conurbano, que desde la Cámara de Diputados siempre dudábamos si había ya que crearlas, porque creíamos que había que planificar y que en el marco de una planificación es que debíamos avanzar. Y bueno, pero la historia siempre camina por caminos, no quiero decir torcidos, que no son los mismos que trazaría uno en un papel. Y el asunto es que las universidades del conurbano realmente están jugando un papel muy importante, por lo menos la mayor parte de ellas, ¿no? Pero él, además de eso, despliega una serie de, digamos, de sugestiones y menciona orientaciones de pedagogía universitaria que se están realizando en la Universidad Scalabrini Ortiz, que es de donde él es rector, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese sentido, es que Giordano insiste en el bienestar estudiantil, que es un tema que está también en la ley de educación, en el proyecto de ley nueva de educación superior, e insiste en la necesidad de tenerlo en cuenta, ¿no? El tema del posgrado está especialmente desarrollado por Graciela Morgade, y me parece que está, digamos, desplegada en su totalidad, hasta donde yo podía pensar mientras lo leía, esta problemática. Yo ahora supongo que Graciela tocará algo más, pero me parece que lo conflictivo que resulta, ¿sí?, este desarrollo que ha habido del posgrado y al mismo tiempo lo beneficioso, ¿sí? Pero al leer el artículo uno dice, bueno, ha habido un boom del posgrado en la Argentina, sobre todo desde hace 20, 25 años. Leyendo este artículo yo veo cuál es el sentido que tiene, pero me pregunto cuál es el que debería dársele al conjunto del posgrado, cuál es la política para el conjunto del posgrado, ¿no? Finalmente, el tema de la democratización y la inclusión cruza todos los artículos, y también el reconocimiento de que, digamos, en los últimos 10 años ha habido el mayor crecimiento, atención, digamos, cuidado y respeto, ¿sí?, por las universidades, por la docencia, por la investigación, por la extensión, ¿no? Es decir, esto también está presente en todos los artículos. Yo, finalmente, lo que quiero decir es que a mí me parece que el problema universitario no es un problema, no se puede reducir a una discusión técnica ni tecnológica en ninguno de sus aspectos. Creo que hay un problema ideológico y de sentido profundo
que tiene que ver con la cultura de la sociedad argentina y que de fondo no se puede resolver qué tipo de universidad y de educación superior queremos, necesitamos, porque esa discusión está pendiente. También uno podría decir, uno de los lugares en donde discutir la cultura argentina es precisamente la discusión acerca de la universidad. Bueno, gracias.